Mi nombre es Adriana Garza. Tengo 31 años. Y en la mañana de Navidad, mi padre entregó regalos a todos en la habitación excepto a mí. Se paró frente al árbol como una especie de rey alegre haciendo favores a las personas que él consideraba importantes. Mi madre recibió una pulsera de oro. Mi hermana recibió una caja de Cartier y se rió antes de siquiera abrirla, porque ya sabía que sería costosa. Incluso el prometido de mi hermana recibió un estuche de cuero para relojes con sus iniciales grabadas. Yo me quedé sentada allí, con el café enfriándose en la mano, esperando mi nombre. Nunca llegó. Pensé que tal vez mi padre había olvidado una bolsa en el pasillo. Tal vez había una pequeña caja detrás del árbol. No la había. Cuando finalmente pregunté si había habido una confusión, mi madre me miró de la misma forma en que la gente mira una mancha en una alfombra blanca. Ella dijo, ¿para qué gastar dinero en ti? Luego sonrió sin calidez y añadió, solo te toleramos por costumbre. Mi hermana ladeó la cabeza, me miró de arriba abajo y dijo, no estás a nuestro nivel. Mi padre no corrigió a ninguna de las dos. Simplemente se ajustó el puño del suéter y les dijo a todos que abrieran sus regalos antes de que el desayuno se enfriara. Sonreí, porque a veces sonreír es lo único digno que queda por hacer cuando la gente intenta borrarte dentro de tu propia familia. Luego me levanté y salí de allí. 8 días después, el 2 de enero, a las 8:30 de la mañana, dejaron un paquete en la puerta principal de su sala de exhibición. Mi hermana lo abrió y gritó. Mi madre empezó a temblar. Mi padre tomó su teléfono, intentó llamarme 3 veces, luego 6, luego 12. Para las 9:05, dijo las palabras que yo había estado esperando escuchar durante años. Oh, no, ya no me contesta. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde nos están viendo. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. La razón por la que esa Navidad dolió tanto no fue porque me importaran los regalos. Fue porque ese momento finalmente despojó la última mentira educada que me había estado diciendo sobre mi familia. No me habían olvidado. Lo habían planeado. Hay una gran diferencia. Mi padre, Ricardo Garza, dirigía una sala de exhibición de muebles de lujo en San Miguel de Allende llamada Casa Garza Interiores. Le gustaba decirle a la gente que era un negocio de legado familiar, del tipo construido con buen gusto, disciplina y estándares de la vieja escuela. Mi madre, Diana, flotaba por almuerzos de caridad y noches de galería, diciéndole a todos que había criado a una familia de personas refinadas. Mi hermana menor, Camila, era el rostro de la marca en Internet. Publicaba sofás de seda, iluminación importada y mesas cuidadosamente decoradas con descripciones sobre la elegancia atemporal. Desde afuera, se veían pulidos, exitosos, intocables. Dentro de la familia, yo era la que trataban como la extra vergonzosa. Yo no había entrado al negocio de la sala de exhibición. No me había casado con un hombre rico. No había construido una imagen en redes sociales basada en mis pómulos y suéteres de cachemira en tonos neutros. Yo trabajaba en adquisiciones comerciales y reestructuración de activos. En otras palabras, entendía de contratos, propiedades en problemas, exposición a deudas y la diferencia entre parecer rico y ser realmente solvente. Durante años, mi familia la llamó, mi carrerita de papeleo. De la misma manera en que la gente ignora el oxígeno hasta que están bajo el agua. 6 años atrás, cuando el negocio de mi padre casi colapsa después de una brutal crisis de financiamiento y una disputa con el arrendador que él había manejado pésimamente, intervine en silencio. No porque se lo merecieran, sino porque en aquel entonces todavía creía que, si los salvaba una vez, tal vez finalmente me verían como una de ellos. Utilicé las ganancias de un trato que había cerrado en Monterrey, compré a través de una sociedad controladora el edificio donde operaba su sala de exhibición principal, liquidé los atrasos. Negocié la reducción de su deuda con proveedores y garanticé personalmente la línea de crédito de inventario de temporada que los mantenía con vida. Mi padre le dijo a la gente que había logrado una recuperación milagrosa. Mi madre lo llamó una bendición. Camila lo llamó la prueba de que la familia siempre cae de pie. Ninguno de ellos se molestó nunca en entender lo que realmente había hecho. Pensaban que yo estaba ayudando con el papeleo. Nunca comprendieron que el edificio era mío,
que el rescate había sido mío y que la razón por la que sus velas seguían encendidas cada diciembre, era yo. Durante 6 años, pagaron casi nada, ignoraron cada insinuación de que yo quería una estructura formal y me trataron como a la prima incómoda que no dejaba de aparecer. En cada día festivo, me sentaban lejos, me recortaban de las fotos, hablaban por encima de mí, me corregían y se reían de mí. Esa Navidad no fue una crueldad aislada. Fue solo la primera vez que dejaron de fingir que era accidental. Y tal vez la parte más ofensiva no fue lo que dijo mi madre. Fue que mi padre lo escuchó, me vio sentada allí con las manos vacías mientras todos los demás reían y desenvolvían cosas, y decidió que el silencio era su respuesta más honesta. ¿Alguna vez han notado cómo las personas que dependen de ti, a veces te faltan al respeto de la peor manera, solo para protegerse de admitir cuánto poder tienes realmente sobre ellos? Esa era mi familia. Solo podían sentirse superiores si me mantenían pequeña. El problema para ellos era que yo había dejado de necesitar su versión de mí hacía mucho tiempo. Solo que ellos aún no lo sabían. No lloré cuando me fui en Navidad. Hice algo que mi familia nunca había esperado de mí. Me quedé en silencio, ese tipo de silencio peligroso. Conduje de vuelta a mi departamento, me quité el abrigo, preparé té, me senté en la barra de mi cocina y anoté todo lo que había cubierto por ellos en los 6 años anteriores. Impuestos a la propiedad del edificio, seguros, trabajos de emergencia en el techo, 2 acuerdos con proveedores, la renovación de la línea de crédito que había firmado cuando el banco de mi padre estaba listo para cortarle los fondos. Un acuerdo de ocupación por debajo del valor de mercado que tontamente había permitido que se extendiera año tras año porque, se supone, la familia debía significar algo. Imprimí las escrituras actuales. Imprimí los documentos del préstamo. Imprimí el registro de marca de Casa Garza Interiores, el cual mi abuela me había cedido en una transferencia privada durante la crisis del negocio porque no confiaba en que mi padre no hundiera el nombre por completo. Luego llamé a mi abogada. No al abogado de la familia, a la mía. Para el lunes por la mañana, ella había hecho lo que hacen los buenos abogados cuando una moción finalmente está lista para convertirse en papeleo. La hizo impecable y con efecto inmediato. Mi garantía personal sobre la línea de inventario de enero quedaba retirada. Con efecto inmediato, la ocupación preferencial mes a mes del local principal terminaría en 30 días. Con efecto inmediato, cualquier uso de la marca Casa Garza sin mi autorización por escrito los expondría a una medida cautelar. Con efecto inmediato, toda comunicación debía pasar a través de asesoría legal. Le pedí a mi abogada que pusiera los documentos en una caja de regalo blanca dentro del paquete de mensajería. Se rió una vez cuando lo dije, pero luego se dio cuenta de que hablaba en serio. Lo estaba. Si querían simbolismo, yo podía darles simbolismo. El 2 de enero a las 8:30 de la mañana, el paquete aterrizó en la puerta de la sala de exhibición justo antes de que abrieran. Más tarde, me enteré de que Camila lo metió porque asumió que era un regalo atrasado de Navidad de algún cliente. Quitó el papel, abrió la caja blanca, vio los documentos sujetos bajo el llavero de latón de la cerradura maestra de la sala de exhibición y gritó llamando a nuestra madre. Diana leyó la primera página y se sentó de golpe en una otomana, como si le hubieran desaparecido las rodillas. Ricardo salió de su oficina, todavía hablando con alguien sobre una consulta de diseño de Año Nuevo, echó un vistazo al membrete y palideció. Camila me llamó primero. Dejé que sonara. Luego llamó mi madre, luego mi padre y luego los 3 otra vez. Para las 9:05, mi abogada me envió un correo electrónico para confirmar que se había firmado de recibido, y mi padre aparentemente estaba en pánico total, exigiendo saber qué derecho creía yo tener. ¿Qué derecho? Esa era la parte graciosa. La gente siempre se ofende por tus límites cuando han construido su comodidad a partir de tu silencio. Me dejó un mensaje de voz en el tercer intento. Adriana, contesta. Tiene que haber algún malentendido. Otro mensaje de voz 3 minutos después. Esto es indignante. Llámame ahora mismo. Luego uno de mi madre. Frío y tembloroso, no vas a hacer esto por lo de Navidad. Luego uno de Camila, que fue casi gracioso por lo rápido que su voz cambió de la arrogancia a la desesperación. Adriana, si esto es una broma rara, no es graciosa. Tenemos clientes hoy. Gerardo está aquí. Papá está volviéndose loco. Llámame. No lo hice.
Escuché cada mensaje de voz una vez, los guardé y se los reenvié a mi abogada. Al mediodía, mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que el edificio no podía ser mío porque él había construido el negocio. Ese era exactamente el punto. Él creía que el negocio y la propiedad eran lo mismo porque, durante 6 años, nadie lo había obligado a leer ni una sola línea de lo que firmaba. Le respondí con 6 palabras: lee los archivos adjuntos con cuidado. Luego bloqueé el número. Resopla en 1 hora, Camila ya había publicado una frase sobre la traición en sus historias de Instagram. Mi madre empezó a llamar a la familia extendida. Para la noche, ya había escuchado de 2 tías, un primo y un amigo de la iglesia de la familia que querían saber si realmente había decidido destruir el sustento de mi padre por sentimientos heridos. Sentimientos heridos. Recuerdo haberme quedado mirando esa frase y pensando en lo conveniente que debe ser llamar estado de ánimo a 6 años de explotación. ¿Cómo le llamas a cuando las personas aceptan tu dinero, tu protección, tus riesgos legales, tu silencio, tu trabajo y aún así se empeñan en demostrarte que estás por debajo de ellos? Cualquiera que sea la palabra que elijas, sentimientos heridos, no es lo suficientemente fuerte. Al día siguiente, vinieron a verme en persona, lo cual era predecible porque mi familia siempre había creído que las reglas eran para otras personas. Abrí la puerta de mi departamento y encontré a los 4 allí. Mi padre en un abrigo que no se había abotonado bien porque claramente se había vestido a toda prisa. Mi madre con esa rígida sonrisa social que usaba cuando planeaba decir algo despiadado con voz suave. Camila, en botas color crema y llena de furia. Gerardo de pie, medio paso detrás de ellos, con la mirada de un hombre que acaba de descubrir que sus futuros suegros no eran quienes él creía que eran. Mi padre empezó a hablar antes de que yo invitara a alguien a pasar. Dijo que ya había habido suficientes teatros y que necesitábamos resolver esto como adultos. Le pregunté a qué adultos se refería, porque la última vez que lo vi, le entregó regalos de lujo a todos en la habitación excepto a una de sus hijas y a eso le llamó normal. Resopla. Mi madre interrumpió y dijo que yo estaba convirtiendo un malentendido familiar en un ataque comercial. Le pregunté qué exactamente se había malentendido cuando dijo que solo me toleraban por costumbre. Camila puso los ojos en blanco y dijo: aquí vamos de nuevo. Afirmó que todos habían estado bromeando, que la Navidad se había puesto tensa, que yo siempre era muy literal, muy sensible, muy dramática. Esa palabra otra vez, sensible. A familias como la mía les encanta esa palabra porque les permite a las personas crueles fingir que el verdadero problema es tu sistema nervioso. Les dije que los documentos eran válidos, que los plazos eran reales y que, si querían discutir una transición comercial, podían hacerlo a través de asesoría legal. El rostro de mi padre cambió. Entonces, esa fachada pública pulida se resquebrajó, y vi al hombre debajo de ella, el que había pasado años necesitando que yo estuviera por debajo de él. Resopla dijo que yo nunca tendría ese edificio sin él. Le respondí que tal vez no, pero que él tampoco seguiría dentro del edificio sin mí. Gerardo miró a Camila. Camila apartó la mirada. Mi madre intentó una táctica diferente y empezó a llorar, diciendo que estaba humillando a la familia, que la gente ya estaba hablando, que los clientes harían preguntas, que mi abuela se sentiría avergonzada. Le pregunté si mi abuela habría estado orgullosa de la mañana de Navidad. Ella dijo que eso no era justo. Le respondí que lo justo no había sido parte de esta familia durante años. Entonces Camila finalmente dijo lo único que hizo que toda la situación tuviera sentido para Gerardo. Ella soltó que yo estaba celosa porque nunca había sido el rostro de nada. Ni del negocio, ni de la familia, ni de la habitación. Ahí estaba. No era dinero, ni regalos, era estatus. Habían reducido todo a una posición social de manera tan completa que no podían imaginar ninguna otra medida de valor. Le pregunté a Camila si sabía que Garantía mantenía abierta la línea de crédito del negocio este trimestre. Ella respondió: papá maneja las finanzas. Miré a mi padre y le pregunté si le había dicho a ella que el banco ya había sido notificado. Su expresión respondió antes de que lo hicieran sus palabras. Camila palideció. Gerardo dijo: un momento, ¿cuál banco? Nadie le respondió. Mi padre dio un paso adelante y bajó la voz, como si la intimidad pudiera reemplazar a la honestidad.
Dijo que el problema de la línea de crédito era temporal y que, si yo dejaba de actuar de forma irracional, estaba seguro de que podíamos arreglar esto en privado. Le hice una pregunta muy simple: si yo era tan irracional, tan poco importante, tan inferior a todos ustedes, ¿por qué todos habían venido corriendo en el instante en que dejé de protegerlos? No tuvo respuesta. Ninguno la tuvo. Mi madre cambió de estrategia de nuevo, culpando a mi trabajo, a mi independencia, a la ciudad en la que vivía, a la forma en que el éxito me había vuelto dura. Camila dijo que estaba usando el dinero como un arma. Me reí, porque no hay acusación más reveladora que esa cuando proviene de personas que solo notan el dinero cuando ya no fluye hacia ellos. Mi padre me advirtió que estaba cometiendo un error que nunca podría deshacer. Le dije que tenía razón en una cosa. Hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Una frase como, ¿para qué gastar dinero en ti?, es una de ellas. La costumbre es otra. Para cuando se fueron, mi madre estaba furiosa. Mi padre intentaba lucir digno en medio del pánico. Camila estaba peleando en susurros con Gerardo en el pasillo, y yo sentí algo que no había sentido alrededor de mi familia desde que era adolescente: calma. No porque no doliera, sino porque finalmente tenía sentido. Las mismas personas que decían que yo no estaba a su nivel, ahora le rogaban al suelo bajo sus pies que no se moviera. Y ese suelo tenía mi nombre. La fealdad comenzó después de que se dieron cuenta de que la culpa no iba a funcionar. Primero vino la versión social de la pelea. Mi madre llamó a los parientes y me describió como inestable. Mi padre les dijo a los proveedores que yo estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa y que intentaba extorsionarlo. Camila publicó frases sobre narcisistas, hijas malagradecidas y mujeres que confunden la amargura con el poder. Una semana después, uno de sus proveedores más grandes llamó a mi abogada, preguntando si el negocio estaba a punto de perder el local, porque se había corrido el rumor de que una disputa familiar estaba amenazando las operaciones. Fue entonces cuando mi padre hizo su verdadero movimiento. Hizo que un abogado enviara un paquete alegando que el edificio siempre había sido destinado como un activo familiar, que mi compañía simplemente tenía el título por conveniencia fiscal. Y que Casa Garza Interiores había adquirido derechos de equidad a través de años de ocupación e inversión en el negocio. Era un argumento agresivo, el cual podría haber respetado si no hubiera estado cosido con ficción. Adjuntas al paquete venían unas supuestas actas del consejo directivo de una reunión que nunca ocurrió, un memorándum interno que yo nunca había visto, y una firma escaneada que se parecía lo suficiente a la mía como para hacer dudar a una persona desinformada. Mi abogada no dudó. Me llamó y me dijo exactamente 2 palabras que hicieron que todo mi cuerpo se helara: falsificaron documentos. Durante un largo minuto, no hablé. Luego me senté en mi escritorio y saqué todos los archivos que tenía. Metadatos, cadenas de correos electrónicos, historiales de versiones, transferencias bancarias, anexos de seguros, la transferencia original de mi abuela. No sé si mi padre pensó que yo cedería porque era emocional, o porque era su hija, o porque las personas como él asumen que la confianza es lo mismo que la competencia. Lo que olvidó fue que toda mi profesión existe porque otras personas mienten en papel y luego se ofenden cuando alguien lo nota. Respondimos con dureza. Mi abogada envió una demanda para preservar todos los registros, acusó a su abogado de basarse en documentos evidentemente defectuosos y presentó una solicitud de sentencia declarativa para confirmar el control del título y los derechos de marca registrada. El banco, una vez notificado de la disputa y de la garantía retirada, congeló cualquier expansión discrecional en su cuenta. Se suspendieron 2 grandes envíos de inventario de enero. Un blog local de diseño recogió rumores de que Casa Garza Interiores se enfrentaba a inestabilidad operativa. Fue entonces cuando la familia comenzó a fracturarse de formas que los chismes no podían suavizar. Gerardo me llamó en privado una noche. Dijo que no quería detalles, pero necesitaba saber si Camila le había mentido acerca de que el negocio sería suyo algún día. Le conté la versión honesta. A Camila le habían prometido un trono dentro de un reino que no le pertenecía. Se quedó en silencio durante varios segundos y me agradeció con una voz que sonaba mucho más mayor que cuando lo conocí. 2 días después, sus fotos de compromiso desaparecieron de la página de ella. Mientras tanto, mi padre intentó una última intervención familiar en la sala de exhibición. Me invitó con el pretexto de discutir una salida estructurada. Cuando entré,
Mi madre, Camila, el abogado de la familia y 2 miembros del personal de alto rango estaban esperando, como si pudieran presionarme al convertirlo en una ceremonia. Mi padre comenzó con un discurso sobre el legado, sobre la sangre, sobre la humillación de ser desafiado por su propia hija. Dijo que yo siempre había querido demostrar algo. Le respondí que sí, para empezar, que yo existía. Mi madre dijo que todo esto era porque nadie me había prestado suficiente atención en Navidad. Miré a los 2 miembros del personal y les pregunté si sabían que la familia me había dicho que solo me toleraban por costumbre. La habitación se quedó en silencio. Mi padre espetó que las palabras privadas eran privadas. Le pregunté por qué la crueldad se volvía privada solo después de que aparecían testigos. Luego, el abogado de la familia deslizó un acuerdo propuesto sobre la mesa. Querían 18 meses para permanecer en el edificio a la misma tarifa mínima de ocupación, permiso total para seguir usando la marca y una cláusula de no difamación mutua que me habría amordazado a mí mientras los protegía a ellos. A cambio, mi padre estaba dispuesto a reconocer mi contribución en una carta privada. Una carta privada. Después de años de faltas de respeto públicas, documentos falsificados y una actuación navideña diseñada para recordarme que yo no contaba, él estaba ofreciendo tal vez poner por escrito que yo había sido útil. Empujé el acuerdo de vuelta al otro lado de la mesa y dije que no. Uno de los miembros del personal parecía querer desaparecer. Resopla el otro parecía acabar de descubrir quién había estado realmente manteniendo las luces encendidas. Mi padre me llamó vengativa. Mi madre me llamó fría. Camila dijo que yo estaba tratando de arruinarle la vida. Le hice una pregunta que me había estado guardando durante años. ¿En qué punto exacto decidieron todos ustedes que yo solo era familia cuando les estaba pagando las cosas? Nadie respondió. El abogado terminó la reunión 10 minutos después porque pudo ver lo que ellos no podían. Los hechos no estaban de su lado. El espectáculo sí. Y los espectáculos tienen una vida útil muy corta una vez que los documentos empiezan a hablar. La audiencia que siguió no fue dramática de la manera en que a las películas les gusta imaginar que son los tribunales. No hubo truenos, ni gritos, ni testigos sorpresa irrumpiendo por las puertas. Fue algo mucho más satisfactorio. Fue una humillación lenta bajo luces fluorescentes. Mi padre entró con uno de sus costosos trajes grises, como si la tela pudiera darle credibilidad a las actas falsificadas. Mi madre se sentó junto a él, rígida y ofendida. Camila lucía furiosa y exhausta. Su abogado parecía menos confiado de lo que estaba en la reunión de la sala de exhibición, lo que me indicó que finalmente había hecho la lectura que sus clientes deberían haber hecho años atrás. Mi lado fue simple: historial de títulos, registros de transferencias, documentos de rescate financiero, retiro de la garantía, cadena de marca registrada. Pruebas por correo electrónico y metadatos que mostraban que las actas de la junta directiva que presentaron habían sido creadas 3 días después de Navidad en la laptop de Camila y alteradas 2 veces antes de ser entregadas. Esa parte hizo que incluso el juez se detuviera. Su abogado intentó decir que era un borrador mal etiquetado accidentalmente. Mi abogada le preguntó por qué un borrador tenía mi firma simulada incrustada en él. Hay momentos en que una mentira muere en público y casi puedes escuchar cómo se le escapa el aire. Ese fue uno de ellos. Se le preguntó directamente a mi padre si alguna vez había pagado un alquiler comercial consistente con los reclamos de propiedad. Empezó con un discurso sobre acuerdos familiares y entendimientos informales. El juez lo interrumpió y le pidió números reales, meses específicos, cuentas específicas. No tenía ninguno. A Camila se le preguntó si había representado el negocio públicamente como propiedad de la familia sin aclarar la estructura. Ella dijo que todos sabían a qué se refería. El juez dijo que esa no era una respuesta. Mi madre nunca fue llamada formalmente a testificar, pero cuando surgieron nuevamente las actas falsas, se inclinó hacia mi padre y siseó algo lo suficientemente agudo como para que, incluso al otro lado del pasillo, pudiera ver cómo el pánico se apoderaba de ambos. Para cuando se dictó la orden, el resultado fue exactamente el que requerían los hechos. Confirmación de título a favor de mi sociedad controladora. Confirmación de mi derecho a rescindir la ocupación. Medida cautelar inmediata sobre el uso no autorizado de la marca.
Remisión del problema de los documentos falsificados para una revisión más profunda si alguna de las partes quería seguir con el caso. Mi abogada me dijo después que a los jueces no les gusta que les presenten melodramas familiares envueltos en papelería fraudulenta. Salimos y mi padre lo intentó una última vez en el pasillo. Dijo que ya había dejado claro mi punto y me preguntó si realmente iba a seguir adelante con todo. Le dije que sí. Camila se paró frente a mí y me preguntó si arruinar la sala de exhibición finalmente me haría sentir importante. Le dije que no, que ser tratada como si yo existiera habría sido suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, la realidad hizo lo que al drama siempre le molesta más, continuó. Los proveedores endurecieron sus términos. Se canceló el lanzamiento de una colección de invierno planificada porque no podían garantizar el acceso a la marca. Una revista local eliminó discretamente a Casa Garza interiores de un artículo sobre negocios de legado después de una educada pero devastadora carta legal de mi abogada. Gerardo se mudó del departamento de Camila. 2 miembros del personal renunciaron. Mi madre dejó de publicar. Mi padre, que había pasado años actuando como si el edificio fuera solo un telón de fondo que podía comandar para siempre, de repente estaba supervisando plástico de burbujas y lámparas con descuento bajo plazos de emergencia. Cuando llegó la fecha límite, no fui sola a la sala de exhibición. Fui con mi abogada y un cerrajero. El lugar no estaba destruido de la manera en que la gente vengativa destruye las casas en las películas. Fue dañado de una manera más costosa. Etiquetas de inventario faltantes. Cortineros a la medida doblados más allá de su reutilización. Lámparas de exhibición sin bombillas. Mesas de mármol raspadas. Cajas mal etiquetadas. Carpetas de proveedores desaparecidas. Cosas mezquinas, que quitan el tiempo, y deliberadas. En la mesa central donde Camila solía grabar su contenido, había una caja de regalo blanca esperándome. Adentro estaba una de las etiquetas de regalo de aquella Navidad. La mía. En blanco. Sin nombre, sin regalo, solo la etiqueta vacía metida debajo de una nota con la letra de Camila que decía, algunas cosas nunca cambian. Me quedé mirándola durante un largo momento y casi me eché a reír, porque incluso después de las audiencias, el pánico y el colapso, todavía necesitaban que yo supiera que, en su mitología privada, yo era el problema. Esa es la cuestión con ese tipo de personas. Pueden perder todo lo real y aún así aferrarse a la fantasía de que eran moralmente superiores mientras caían. El cerrajero me preguntó si quería que tirara la caja a la basura. Le dije que no. Guardé la etiqueta en el bolsillo de mi abrigo. Algunos trofeos llegan en envoltorios más extraños que otros. Vendí el edificio 4 meses después a un grupo hotelero de la Ciudad de México por más de lo que mi padre alguna vez le había dicho a la gente que valía todo el negocio de la sala de exhibición. No mantuve activa la marca Casa Garza para mi familia. La retiré, otorgué licencias para algunos archivos de diseño conectados con el trabajo original de mi abuela y dejé que el resto del mito muriera con una dignidad que ellos nunca se ganaron. La gente en San Miguel de Allende habló, por supuesto. Algunos dijeron que fui despiadada. Algunos dijeron que mi padre se lo merecía. Algunos insistieron en que tenía que haber más en la historia porque nadie llegaría tan lejos solo por unos regalos de Navidad. Esa siempre fue la forma más fácil para que los de afuera lo malentendieran. Nunca se trató de regalos. Se trataba de jerarquía. Se trataba de ser tratada como alguien estructuralmente inferior por personas cuya comodidad dependía de mi disposición a seguir financiando la mentira. Se trataba de ser lo suficientemente útil para ser explotada y lo suficientemente invisible para ser burlada. Después de que cerró la sala de exhibición, mi padre alquiló un espacio mucho más pequeño fuera del centro histórico e intentó reabrir bajo un nuevo nombre. Pero sin la ubicación antigua, las relaciones de crédito antiguas o la imagen antigua, nunca tuvo el mismo arrastre. El círculo social de mi madre se redujo rápidamente una vez que las invitaciones dejaron de traer prestigio. Camila intentó dar un giro hacia la consultoría y el contenido de estilo de vida, pero los acuerdos de marca se agotan cuando tu audiencia se da cuenta de que tu mundo elegante fue mayormente un montaje en terreno prestado. Ella y Gerardo no volvieron a estar juntos. Mi padre me envió 3 cartas durante el año siguiente. La primera decía que había destruido a la familia. La segunda decía que esperaba que estuviera satisfecha.
La tercera decía que quería entender por qué me había vuelto tan fría. Casi le respondo a esa. No porque le debiera algo, sino porque la pregunta era muy reveladora. Él todavía creía que la frialdad había comenzado conmigo, no con un padre que podía ver a una de sus hijas sentada con las manos vacías la mañana de Navidad mientras todos los demás desenvolvían pruebas de que ellos sí importaban. No le respondí. Hay preguntas que no merecen respuestas. Merecen memoria. Mi familia extendida en su mayoría se dividió en dos grupos. Los honestos admitieron que siempre habían sospechado que mi padre exageraba la historia del negocio y me trataba mal. Los otros prefirieron el cuento de hadas más limpio donde yo dejé que el dinero me envenenara. Eso estaba bien. La gente necesita narrativas en las que puedan sobrevivir consigo mismos. Construí una nueva firma a la primavera siguiente, más pequeña y más aguda, enfocada en transiciones de activos en problemas y disputas comerciales de propiedades familiares. Resulta que hay todo un mercado para ayudar a las personas a desenredar negocios sostenidos por el ego y el silencio. Yo era muy buena en eso. En la pared de mi oficina, enmarcada en un marco negro y sencillo, cuelga la etiqueta de regalo en blanco que estaba en esa caja blanca. Sin nombre, sin dedicatoria, nada. Los clientes a veces me preguntan qué es. Les digo que es un recordatorio, ¿de qué? Del costo de esperar demasiado tiempo a que las personas reconozcan lo que ya saben que te deben. ¿Me siento culpable? No. Sentí duelo. Sentí ira. Sentí ese agotamiento amargo que surge cuando te das cuenta de que la familia puede saber exactamente dónde herirte y aún así actuar sorprendida cuando finalmente dejas de sangrar por ellos. Pero culpa, ni una sola vez. Porque la verdad es que no destruí a mi familia. Dejé de financiar un espectáculo que eran demasiado arrogantes para creer que alguna vez podría terminar. Y de vez en cuando, generalmente en las tranquilas mañanas de invierno, recuerdo aquella Navidad. Mi padre parado allí con regalos para todos excepto para mí. Mi madre diciendo que solo me toleraban por costumbre. Camila sonriendo como si la crueldad fuera lo mismo que la clase. Luego pienso en el 2 de enero. El paquete, el pánico, las llamadas que no contesté. El momento en que las personas que me habían tratado como ruido de fondo se dieron cuenta de que, todo este tiempo, toda la habitación había estado conectada a través de mí. Si he aprendido algo, es esto. La sangre no es prueba de amor. La proximidad no es prueba de respeto. Y ser tolerada no es lo mismo que pertenecer. Pasaron años intentando convencerme de que no estaba a su nivel. Al final, solo tuvieron razón en una cosa. Nunca debí quedarme en el lugar donde me pusieron.